Creyó que podía esconderlo en mi propia casa, pero regresé acompañado del sheriff y con la sentencia que puso fin a nuestro matrimonio. Soy Michael, 34 años, tasador de bienes raíces comerciales. Hace 6 años abrí mi propia firma, cansado de trabajar para que otros se hicieran ricos. Hoy evalúo propiedades que valen millones, y he aprendido a detectar cuando algo está sobrevalorado o cuando los cimientos están podridos. Al final descubrí que esa habilidad también servía para los matrimonios. Conocí a Elena hace 7 años en una subasta benéfica. Ella coordinaba el evento, trabajaba como redactora de proyectos para organizaciones ambientales sin fines de lucro. Inteligente, apasionada, deslumbrante. Tenía ese carisma que hacía que cualquiera le creyera lo que decía. Nos casamos 2 años después, compramos una casa, hablamos de tener hijos y empezamos a construir una vida juntos. Los cambios comenzaron en octubre. Pequeños detalles al principio, como esas diferencias mínimas que saltan a la vista cuando sabes leer evaluaciones de propiedades. Empezó a llevarse el teléfono hasta el baño incluso en visitas rápidas. Una vez lo mencioné al pasar, y ella rió diciendo que leía artículos, aunque su laptop estaba a la vista en la mesa del living. Después llegaron los cambios de contraseñas. Siempre habíamos compartido claves, no por desconfianza, sino por comodidad, puedes revisar mi correo mientras manejo, cosas así. De pronto, su teléfono solo se abría con reconocimiento facial y la computadora pedía una nueva clave. Según ella, su organización había implementado protocolos de seguridad. Yo me dedico a detectar mentiras disfrazadas de discursos. Aquello olía a excusa barata. El club de lectura, que antes se reunía una vez al mes, pasó a verse 2 veces por semana y regresaba de madrugada, a veces a la 1. Llegaba oliendo a vino, y a algo más. No era perfume de mujer, era jabón masculino, de esos caros que se compran en boutiques. Ahí empecé a observar con más detalle. En un par de semanas mencionó 3 veces a Carlos, un consultor de negocios amigo de Marisa, que según ella colaboraba con proyectos de café sostenible. Propietario de una empresa de tostado de café especial, defensor del comercio justo, experto en cadenas de suministro. Conozco de negocios lo suficiente para saber que nadie habla tanto de un simple consultor, a menos que haya algo más. La confirmación llegó gracias a la nube compartida en mi tablet. Olvidó que estaba vinculada a su cuenta. Las fotos seguían sincronizándose, incluso aquellas que eliminaba de su teléfono. Capturas de conversaciones que creía desaparecidas, lo de anoche fue increíble, no dejo de pensar en lo que hiciste con tu lengua. Otra, cuando se va de viaje otra vez. ¿Te necesito? Y la peor, tu cama es mucho más grande que la mía. Esa última me partió distinto, hablaba de mi cama. El tipo había estado en mi propio cuarto. Esa noche me quedé 3 horas encerrado en mi oficina, mientras ella dormía tranquila en la otra habitación. Pude despertarla y arrojarle todo en la cara. Pude imprimir pruebas y expulsarla de inmediato. Pero no soy impulsivo. Nunca lo fui. En vez de eso, abrí un Excel. Sí, un maldito Excel. Enumeré cada activo, cada cuenta, cada deuda, todo lo que superara $500. Y comencé a diseñar mi estrategia. Mi primera llamada fue a David Romero, el abogado de divorcios más duro del estado, especializado en casos de alto patrimonio donde siempre hay alguien intentando ocultar bienes. Le pagué el anticipo en efectivo desde una cuenta empresarial que ella ignoraba. La segunda llamada fue al investigador privado que él me recomendó, un exagente del FBI, especialista en fraudes financieros e infidelidades, nada de amateurs con cámaras, sino un profesional que sabía documentar pruebas válidas en tribunales. La tercera parte fue mover dinero, pero con cuidado. Nada ilegal ni rastreable. Pagué deudas conjuntas, préstamos estudiantiles, cuotas del coche, tarjetas. También adelanté 6 meses de hipoteca desde la cuenta compartida. Todo justificable, todo perfectamente legal. El investigador, Anthony, comenzó la vigilancia de inmediato. En una semana tenía la vida de Carlos radiografiada, casado, 2 hijos, negocios ahogados en deudas. Usaba su reputación para conseguir préstamos mientras engañaba a su esposa con la mía. Y no solo eran rumores, Anthony consiguió fotos impecables, no imágenes borrosas. Capturas nítidas de Carlos entrando a mi casa a las 2 de la tarde un martes, recibido por Elena vistiendo la lencería que yo mismo le había regalado en nuestro aniversario. Todo con hora, fecha y geolocalización. Irrefutable. Lo que Carlos y Elena no sabían es que mi trabajo me da horarios flexibles. Cuando ellos creían que yo estaba valorando un centro comercial a 40 minutos, en realidad estaba estacionado a 3 calles, observando cómo Anthony registraba cada movimiento. El patrón era claro, cada martes y jueves, media hora después de que yo salía a supuestas citas de trabajo, él llegaba y permanecía 2 o 3 horas. Ni siquiera disimulaban. A las pocas semanas, el tonto estacionaba su Tesla en mi propia entrada.
Llegó noviembre y surgió un contrato legítimo para evaluar propiedades en Denver. Un viaje de 5 días, salida domingo, regreso jueves. Lo mencioné a Elena con 2 semanas de anticipación, cuidando que supiera las fechas exactas. Apenas levantó la vista de su teléfono. Es un viaje largo, murmuró. Pero será buen dinero, la comisión cubrirá la renovación de la cocina que tanto querías, respondí. Eso sí la hizo sonreír. Una sonrisa falsa, la misma que llevaba meses viendo. Organicé vuelos, reservas de hotel y reuniones con administradores. Después llamé a cada uno para reagendar la semana siguiente y cancelé el viaje. El crédito de la aerolínea quedaría disponible para usar más adelante. El domingo fingí empacar con detalle, la besé antes de salir. Apenas me dedicó atención. Conduje al aeropuerto, dejé el coche en estacionamiento de larga estancia, y tomé un Uber hacia un hotel a 15 minutos de casa. Pagué en efectivo y me registré usando mi segundo nombre, todo dentro de la legalidad. Anthony ya se encontraba instalado con el equipo de vigilancia. Desde la ventana del segundo piso de aquella propiedad de alquiler teníamos una panorámica clara de mi casa, perfecta para registrar cada movimiento sin ser vistos. El lugar no había sido elegido al azar, lo había evaluado semanas antes, y el propietario, agradecido por haberlo ayudado a cerrar un negocio inmobiliario ventajoso, me debía un favor. Nadie sospechaba que ese rincón aparentemente olvidado del vecindario se convertiría en el centro de toda una operación de seguimiento. El domingo por la noche, el ambiente fue de calma. Elena publicó en Instagram una foto de esas que parecen sacadas de una revista de estilo de vida, copa de vino en mano, mascarilla facial, pies en alto. Lo tituló Self Care Sunday, como si esa fachada pudiese borrar lo que realmente estaba haciendo con su vida. Yo observaba cada detalle con atención, era una mujer que sabía aparentar, y lo hacía muy bien. El lunes, la rutina siguió como siempre. Salió temprano al trabajo, llegó a la misma hora de costumbre y no mostró ninguna alteración aparente. Parte de mí pensó, aunque fuese por un instante, que quizá había recuperado algo de sensatez, que tal vez estaba reconsiderando sus decisiones. Pero sabía que eso era una ilusión, un engaño que ya no podía darme el lujo de creer. El martes por la mañana, la verdad golpeó sin disimulo. A las 9:47 de la mañana, el Tesla negro de Carlos se detuvo frente a mi casa. Anthony, siempre preciso, confirmó que Elena se había reportado enferma en la oficina. Carlos bajó del auto con una maleta de viaje colgada del hombro, una clara señal de que no pensaba estar solo unas horas, sino instalarse. Ver esa imagen en la pantalla del portátil me provocó una mezcla de rabia y frialdad calculadora. De inmediato le envié un mensaje a Anthony, documenta absolutamente todo. Luego escribí a David Romero, ya está pasando. Ejecuta la fase 2. David, con la meticulosidad que lo caracterizaba, había preparado los papeles de divorcio con cada cláusula cuidadosamente redactada. En Nevada, los divorcios son sin culpa, pero las pruebas de infidelidad pueden inclinar la balanza en lo relativo a pensiones y reparto de bienes, especialmente si hay evidencia de que se utilizaron recursos matrimoniales para costear la aventura. Cada cargo en la tarjeta, cada cena, cada hotel, cada regalo comprado para Carlos, todo era munición legal que caería sobre ella. No me limité a eso. Llamé al sheriff Williams. Lo conocía desde hacía años, después de haberlo ayudado a evaluar los bienes de su madre en una sucesión complicada. Le había evitado que sus hermanos lo despojaran de lo que le correspondía. Esa deuda seguía pendiente, y ahora era el momento de cobrarla. Tom, ¿recuerdas el asunto del que hablamos? Le dije con voz firme. Necesito que mañana a las 2 de la tarde estés en mi residencia para una presencia civil. ¿Estás completamente seguro, Michael? Preguntó él, midiendo mis palabras. Más que nunca, contesté. Y te adelanto algo, la otra parte puede intentar alegar residencia. No es cierto. Tengo toda la documentación para demostrar que es un intruso. Entendido. Estaremos ahí, cerró él, sin dejar espacio a dudas. La noche del martes se convirtió en la confirmación definitiva. Carlos permaneció dentro, y como si no bastara, usaron mi tarjeta para pedir comida china del restaurante que Elena aseguraba odiar. Anthony captó imágenes térmicas, primero en el dormitorio principal, luego en la habitación de invitados, y después de nuevo en el cuarto principal. No dejaban rincón sin mancillar. Yo no podía creer la desfachatez con la que habían convertido mi casa en un escenario de su aventura. El miércoles, Carlos salió a las 7 de la mañana y regresó al mediodía con más equipaje. Era obvio que planeaba quedarse. Ese día lo dediqué a revisar todo el blindaje patrimonial con David. Mi empresa siempre había estado registrada a mi nombre, lo cual nos daba ventaja, y en cuanto a la vivienda, David había encontrado jurisprudencia que permitía forzar la venta en casos de adulterio comprobado con convivencia del amante en el hogar conyugal. Nada había quedado al azar. El jueves era el día clave.
La estrategia estaba diseñada al detalle. El sheriff llegaría a la 1:45 de la tarde, David a la 1:30 para repasar el marco legal, y Anthony seguiría registrando todo desde su puesto de vigilancia. Yo tenía 3 juegos completos de pruebas, uno para el tribunal, otro para mi abogado y otro en una caja de seguridad, intocable. Desde la ventana de mi hotel observé cómo Elena salía puntual al trabajo, como si todo estuviera en orden. Una hora después, Carlos apareció con una expresión ansiosa, como un invitado que corre a su cita clandestina. Yo, mientras tanto, hice check-out del hotel y me dirigí a un Starbucks. El café que tomé fue, sin exagerar, el mejor de mi vida. No por su sabor, sino por la certeza de que en cuestión de minutos todo cambiaría. A la 1:35, David me escribió, el sheriff ya está aquí. ¿Todo listo? A las 1:55 estacioné frente a mi casa y bloqueé con mi coche la salida del Tesla de Carlos. La patrulla del sheriff estaba estratégicamente ubicada una casa más abajo, y David, impecable como siempre, esperaba en su Mercedes. Golpeé la puerta con fuerza. No era un llamado cualquiera, era la exigencia de quien aún era dueño y señor de ese lugar. El silencio se volvió un grito de culpabilidad. Toqué otra vez. Elena, sé que estás ahí. Abre la puerta. El sheriff está presente. Los murmullos delataban la desesperación. Ella trató de sonar tranquila. Michael, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas de viaje. Cuando mencioné al sheriff, la tensión cambió de inmediato. Abrió apenas unos centímetros, con la cadena puesta. Y ahí estaba, vistiendo mi bata, ese detalle que encendió toda mi rabia contenida. El sheriff Williams se adelantó, su presencia imponía autoridad. Señora, abra la puerta por completo. El color desapareció de su rostro. Quitó la cadena y abrió. Tras ella, Carlos trataba torpemente de subirse los pantalones mientras sostenía la camisa. Michael, puedo explicarlo, balbuceó Elena, pero yo ya no la escuchaba. Entré decidido, con David y el sheriff detrás. El olor del ambiente me golpeó de inmediato, intimidad mezclado con un costoso gel corporal que había notado en ella desde hacía meses. Carlos estaba apenas vestido, los botones mal cerrados, un espectáculo patético. Amigo, esto es un malentendido, atinó a decir. No, respondí dirigiéndome al sheriff. Este hombre está invadiendo mi propiedad. Quiero que lo retiren ahora mismo. Carlos intentó defenderse. Ella me invitó. David intervino con la calma de un profesional acostumbrado a demoler argumentos. Una invitación inválida. El señor Michael es propietario único. Compró esta vivienda antes del matrimonio. La señora tiene derecho de residencia, pero no puede autorizar pernoctas de terceros sin el consentimiento del dueño. Carlos abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Miró a Elena, que lloraba cada vez más fuerte. David sacó un sobre y habló con firmeza. Señora Elena, queda usted notificada con los documentos de divorcio. Tiene 30 días para responder formalmente. Ella no extendió la mano, así que David dejó los papeles sobre la mesa del recibidor. Michael, por favor, dijo con el maquillaje corrido y la voz quebrada. Hablemos, no es lo que parece. Las pruebas térmicas dicen lo contrario, repliqué con frialdad. Igual que las fotos, los cargos de la tarjeta y tus mensajes. Su llanto cesó abruptamente. ¿Me has estado espiando? No, contesté mirándola fijo. Lo que he hecho es documentar. Y eso es muy distinto. Mientras tanto, Carlos ya se deslizaba hacia la puerta, buscando la forma de huir del desastre que acababa de presenciar. El sheriff Williams se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Señor, necesito ver su identificación antes de que se retire. Él, desconcertado, frunció el ceño. ¿Por qué? Protocolos de documentación, respondió el sheriff con firmeza. Además, su esposa quizás quiera enterarse de dónde ha estado pasando sus tardes de martes y jueves. Esa frase lo golpeó como un mazo. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¿Hablaste con Patricia? Preguntó con evidente nerviosismo. Todavía no, le respondí con calma. Pero mi abogado ya tiene la información de contacto de su abogada. Si esa comunicación ocurre o no, dependerá exclusivamente de lo bien que manejes lo que está pasando aquí. Lo vi ponerse aún más pálido. A mi lado, Elena, que hasta entonces había estado sumida en lágrimas, cambió de registro y desató su furia. No puedes echarme así. Esta también es mi casa. David Romero intervino en ese instante, con un tono tan sereno como implacable. Tienes razón. Según el acuerdo, cuentas con 30 días para desalojar. Pero, de manera inmediata, el señor Carlos queda declarado como intruso. Si vuelve a poner un pie aquí, será arrestado. Eso no es posible, protestó Carlos, intentando recuperar un poco de dignidad. Claro que lo es, replicó Romero. Sheriff, por favor, acompáñelo hasta la salida.
Carlos recogió apresuradamente sus zapatos, su chaqueta y lo poco que le quedaba de orgullo. Se marchó sin siquiera mirar atrás a Elena, quien permanecía en mi bata, temblando de rabia. «Lo planeaste todo. Tú tramaste esta maldita trampa desde el principio», me gritó. La observé sin titubear. «Sí. ¿Quieres saber cuánto tiempo?» 6 semanas. 6 semanas. Su voz temblaba entre incredulidad y furia. «Entonces, ¿estuviste observando como un psicópata?» «No. Me preparé como un adulto que quería proteger lo suyo de alguien que se acostaba con otro hombre en su cama». Aquello la hizo encogerse apenas por un instante. «Quiero llamar a mi abogado». «Hazlo». David también ha estado preparando todo durante 6 semanas. Y, por cierto, revisa tus accesos a las cuentas. Sacó su teléfono apresuradamente, abriendo aplicaciones una tras otra. Su rostro se transformó cuando comprobó que cada cuenta conjunta había sido vaciada de manera legal mediante pagos documentados. Las tarjetas a su nombre seguían activas, pero todas las vinculadas a mi negocio habían desaparecido. «No puedes hacerme esto». «Ya lo hice. Todo es legal y está registrado». «¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que firmaste?» «El mismo que aseguraste que jamás necesitaríamos porque éramos para siempre». Ese documento es claro en casos de infidelidad. En realidad, nunca existió tal acuerdo, pero ella estaba demasiado alterada para distinguirlo. El pánico en su rostro era suficiente para demostrar su culpabilidad. Continué con calma. «La casa es mía, la compré antes del matrimonio y nunca cambié la titularidad. Tienes derechos de inquilina solo por 30 días. El coche está a tu nombre, pero el préstamo quedó liquidado ayer. Considéralo un regalo de despedida». Se derrumbó en el sofá, ese mismo donde seguramente había estado con Carlos, y escondió el rostro entre sus manos. «Michael, por favor, podemos arreglar esto, ir a terapia de pareja». «No. Pero te amo». «No, Elena. No me amas a mí, amas la vida cómoda, la casa, la seguridad, el estatus. A mí dejaste de quererme hace meses, quizá más». David Romero aclaró la garganta. «Señor Michael, debemos retirarnos». «Señora Elena, mi tarjeta está entre los papeles. Haga que su abogado me contacte». Antes de marcharme, me detuve un instante. «Ah, Elena, tu organización sin fines de lucro ya está al tanto. ¿Recuerdas la cláusula de moralidad que firmaste?» Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Qué hiciste?» «Nada. No tuve que hacerlo. Cuando faltas al trabajo alegando estar enferma, pero en Instagram aparecen fotos del Tesla de tu amante en la entrada de esta casa, la gente no tarda en conectar las piezas. No era cierto que yo hubiera contactado a su trabajo, pero sabía que ella misma se delataría intentando justificarse. Salí de mi casa, sin mirar atrás. Más tarde, me reuní con David en su oficina para revisar los siguientes pasos. Esa misma noche, el sheriff me llamó para confirmar que Carlos había quedado oficialmente expulsado de la propiedad. Yo pasé la noche en un hotel, observando cómo todo estallaba en redes sociales. Elena se lanzó en modo víctima, publicaciones sobre abuso emocional, sobre supuesta vigilancia, sobre invasión a su privacidad. Eso sí, admitió con cautela la parte de la infidelidad. Pero en Internet lo que cuenta son las pruebas, y Anthony, con su impecable trabajo, había reunido un dossier que podía publicar si lo consideraba necesario. Ni siquiera hizo falta. Su propia amiga Marissa, aquella que servía de coartada para los supuestos trabajos de consultoría de Carlos, fue quien la desenmascaró. Resultó que Carlos le había dicho a su esposa que trabajaba con Marissa esos martes y jueves. Cuando Marissa descubrió que usaban su nombre como tapadera de una aventura, lo expuso todo en redes, capturas de mensajes, fotos del sistema de seguridad que Anthony había recuperado, pruebas irrefutables. Para el viernes por la mañana, la reputación de Elena estaba destruida. Su organización la suspendió mientras investigaban, la esposa de Carlos presentó una demanda de divorcio y una orden de restricción, y sus socios de negocios comenzaron a alejarse de él. El golpe final llegó el sábado. Elena intentó acceder a un fondo de emergencia secreto, una cuenta abierta solo a su nombre donde había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas conjuntas durante un año. Creía que nadie lo sabía, pero yo lo había descubierto hacía meses. Y como la ley establece, los activos ocultos dentro de un matrimonio también forman parte del patrimonio conyugal. David logró congelar esa cuenta a través del tribunal. Esa tarde, Elena me llamó gritando tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Ese dinero era mío, era mi seguridad. No, Elena. Era nuestro dinero, y lo estabas escondiendo. Ahora es evidencia. No era robo, solo estaba transfiriendo. Lo que hacías es ilegal. Pregúntale a tu abogado. Te odio. Perfecto. Eso lo hace más fácil. Colgó, pero volvió a marcar una hora después. Su tono había cambiado por completo, suave,
vulnerable, el mismo que usaba cuando quería convencerme de comprarle algo costoso. Michael, cariño, cometí un error. Un solo error, eso fue lo que inició todo. Un error que parecía insignificante, pero que me abrió los ojos a 6 semanas de pruebas acumuladas, 6 semanas en las que mi vida entera empezó a derrumbarse mientras yo reunía la evidencia que necesitaba. Ella insistía en que aquello no significaba nada, como si decirlo en voz alta borrara lo que había hecho. Pero para mí lo significaba todo. Pidió verme cara a cara, rogó por una última conversación, con la voz temblando y promesas desesperadas de que haría cualquier cosa. Incluso llegó a mencionar que nuestros abogados podían arreglarlo, como si la traición pudiera resolverse con formalismos legales. Yo ya estaba decidido, colgué el teléfono, bloqueé su número y establecí que desde ese momento, cualquier comunicación pasaría exclusivamente por abogados. Actualización. El divorcio avanzaba a un ritmo vertiginoso, mucho más rápido de lo que cualquier persona podría esperar. Elena, a través de su abogado, intentó acusarme de ocultar bienes. Yo lo sabía, era un movimiento predecible, casi de manual. Pero ahí estaba David Romero, mi abogado, preparado con un archivo grueso lleno de recibos y documentos que probaban hasta el último centavo. Cada transferencia estaba registrada, cada gasto debidamente justificado. La contadora forense que su equipo contrató no tuvo más remedio que admitirlo, todo estaba en regla. Ninguna irregularidad. Ninguna señal de ocultamiento. Elena perdió su jugada más fuerte en cuestión de minutos. Con el proceso en marcha, se vio obligada a regresar a la casa de sus padres. El aviso de 30 días que le entregué seguía en pie, y no tenía cómo pagar la hipoteca por sí sola. Antes de irse intentó cargar muebles en un camión de mudanza, alegando que eran compartidos. Pero mis recibos lo desmentían todo, yo los había adquirido antes del matrimonio o con dinero separado de mi negocio. Al final, lo único que se llevó fueron sus pertenencias personales, algo de ropa y el coche, que para colmo yo mismo terminé de pagar. Eso fue todo. Mientras tanto, Carlos, su amante, caía en picada. Su esposa no solo lo demandó por adulterio, sino que atacó directamente la empresa que él dirigía. Resultó que llevaba años mezclando cuentas personales con fondos corporativos, financiando sus aventuras con dinero de la compañía. Sus socios, al enterarse, le dieron la espalda inmediatamente. Lo compraron por monedas, deshaciéndose de él para salvar la reputación de la empresa. Lo último que supe es que vivía en su Tesla. Sí, literalmente, dentro de su coche. Yo, por otro lado, respiraba diferente en mi propia casa. No se sentía vacía, sino purificada. Contraté un servicio de limpieza profunda que eliminó hasta el último rastro de ella. Renové la habitación con muebles nuevos y cambié legalmente las cerraduras. Era mi forma de recuperar control. El informe final de Anthony, el detective, me dejó helado. Descubrí que Carlos no era el primero. Durante el matrimonio había tenido al menos 2 aventuras más, solo que con él se descuidó. Pero lo más devastador no fue eso. Anthony captó un audio en el que Elena hablaba con su hermana, riéndose de mí, burlándose, llamándome aburrido y asegurando que yo jamás sospecharía nada. Decía que Carlos la hacía sentir viva de una forma en la que yo nunca podría. ¿Yo aburrido? Yo, el mismo que levantó una empresa desde cero, que le dio una vida de comodidades que jamás habría soñado con su sueldo en una ONG. Que me llame aburrido era el insulto más mezquino. Pues bien, terminó descubriendo que tan aburrido podía ser cuando decidí desmantelar su farsa pieza por pieza. Actualización. Ya había fecha para el juicio. Su abogado intentó negociar una pensión compensatoria. Alegaba que Elena tenía capacidad laboral reducida, porque había perdido su empleo. David Romero no pudo evitar soltar una carcajada en medio de la mediación. Su clienta no fue despedida por incapacidad, dijo con una sonrisa irónica. Fue despedida por abuso de licencias médicas y por violar el código de conducta de su organización. Eso no es incapacidad, son consecuencias. El rostro del abogado se endureció. Buscó otro ángulo y pidió distribución equitativa de bienes, pero todos mis activos estaban documentados como propiedad separada. Cuando eso no funcionó, probaron con un argumento aún más ridículo, trauma psicológico causado por la vigilancia. Fue entonces cuando David sacó los registros, no solo los de la infidelidad, sino también los de los gastos encubiertos. Casi $30.000 desviados a la cafetería de Carlos, disfrazados de donaciones o gastos de negocio. Dinero de nuestras tarjetas, usado a escondidas. Eso no era un error matrimonial. Eso era fraude, y del más sucio. El abogado de Elena cambió inmediatamente de tono. Ya no pedía casa, ni pensión, ni nada. Su propuesta fue sencilla, quedarse con el coche, sus objetos personales y salir de todo lo demás, con la condición de que yo no presentara cargos criminales. David me dijo que podía empujar más,
que incluso podría lograr que la procesaran. Pero también advirtió que eso implicaría años de litigios costosos. Yo no quería verla entre rejas, quería verla fuera de mi vida. Por eso acepté el trato. Actualización. El divorcio quedó oficializado. 3 meses desde el día en que la enfrenté. David Romero lo describió como uno de los procesos más rápidos que había visto en su carrera. Documentación, pruebas y una esposa desesperada por evitar cargos de fraude, esa fue la combinación perfecta. La vi una única vez más durante la firma final. El contraste era brutal. Parecía apagada, cansada, con la mirada perdida. Había vuelto a vivir con sus padres, trabajaba a medio tiempo en un call center y conducía el coche que, irónicamente, era lo único que le quedaba. Intentó reactivar sus redes sociales, pero cada publicación era un campo minado. Decenas de comentarios le recordaban lo que había hecho. La gente no olvida. Tras firmar, se me acercó con lágrimas en los ojos. Michael, solo quiero que sepas. No, le respondí con frialdad. Ya tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Ahora vive con ellas. Su madre estaba esperándola en el estacionamiento. Me fulminó con la mirada, como si yo hubiera destruido a su hija. Como si yo fuera el monstruo que había corrompido a una inocente. Por un instante pensé en mostrarle las fotos, los mensajes, los extractos de tarjetas que probaban cómo su hija había financiado a su amante con dinero robado de nuestro matrimonio. Pero no valía la pena. Me subí a mi camioneta y me marché. Carlos, por su parte, seguía hundiéndose. Su esposa lo exprimió hasta dejarlo seco. Lo poco que consiguió de la venta de su parte en la empresa se fue en abogados. La última vez que escuché de él estaba detrás de una barra en un Starbucks, sirviendo cafés como cualquier empleado más. Ni siquiera de encargado. El tipo que se creía un experto en café había terminado como un barista común. El universo tiene un sentido del humor bastante irónico. Actualización. Hoy mi vida es otra. Lo digo con total honestidad, duermo mejor que nunca. Sé que muchos esperan un discurso de perdón o superación espiritual, pero no. No hay moraleja barata. Lo que hay es satisfacción. Satisfacción de haber puesto las cosas en orden, de haber defendido lo que me correspondía, de haber demostrado que no soy el hombre débil que ella pintaba en sus burlas. La casa ahora es completamente mía. La renové, empecé por la cocina. No con ese mármol italiano absurdo que Elena soñaba, sino con algo práctico, moderno y funcional. Algo que refleja mi estilo, no el suyo. No solo recuperé mi hogar. Recuperé mi dignidad, mi tranquilidad, y sobre todo, la certeza de que ella nunca volverá a tener control sobre mi vida. Reemplacé cada mueble que ella había manchado con sus engaños. No quise conservar nada que me recordara su traición. Hasta adopté un perro, un pastor alemán llamado Duque, que resultó ser una compañía más leal y reconfortante que ella jamás fue. Curiosamente, mi negocio empezó a prosperar con más fuerza después de todo aquello. Descubrí que cuando se enfrenta a una crisis con calma, precisión y sin perder el control, la gente lo nota y lo comenta. En poco tiempo, 3 grandes contratos comerciales llegaron a mis manos gracias a que algunos clientes escucharon cómo había manejado mi situación personal. Mi reputación profesional no solo quedó intacta, sino que se vio fortalecida. Hace unos meses volví a salir con mujeres. Nada serio aún, apenas algunas citas para tomar café o compartir una cena tranquila. Y debo decir que ha sido refrescante pasar tiempo con personas que saben lo que quieren y no viven mintiendo por costumbre. La semana pasada, Elena se contactó conmigo a través de un amigo en común. Me pidió si consideraría darle una referencia para un empleo, al parecer estaba aplicando a un puesto como redactora de subvenciones y necesitaba a alguien que respaldara su historial laboral. Cuando escuché eso, solté una carcajada tan fuerte que casi me atraganto con el whisky que estaba bebiendo. Ese mismo amigo me dijo que yo aún estaba atrapado en el pasado, que debería perdonar y ayudarla a seguir adelante. Pero aquí está la verdad sobre el perdón, se concede a quienes realmente lo merecen, a quienes muestran un arrepentimiento sincero, hacen enmiendas y demuestran con hechos que han cambiado. Elena no cumplía con nada de eso. Su arrepentimiento solo nació cuando la descubrieron, cuando las consecuencias cayeron sobre ella. No lamentaba lo que había hecho, sino el hecho de haber perdido la vida cómoda que había intentado asegurar a costa de mi confianza. Mi respuesta fue clara, que el amigo le dijera que ella misma había preparado su cama, en mi casa, junto a otro hombre en repetidas ocasiones. Ahora debía acostarse en esa cama, sola. Un año después de todo, puedo decir que esta es mi última actualización sobre el asunto. Decidí cerrar ese capítulo para siempre. Me crucé con Carlos hace un mes durante la visita a una propiedad comercial. Iba como asistente de alguien más, cargando cafés y tomando notas. Cuando me vio, palideció e intentó hacerse invisible en la sala. Yo no lo reconocí. Para mí, dejó de existir. Elena, en cambio,
Se casó hace 2 semanas. Sí, así como lo lees. Se unió a un hombre que conoció por internet, alguien que, claramente, no se tomó la molestia de buscar su nombre en Google. La boda fue pequeña, apenas unas 20 personas en el jardín de la casa de sus padres, según me contó ese mismo amigo en común. Subió una sola fotografía en una nueva cuenta de Instagram. Se la veía sonriente, aunque con el rostro endurecido, con esa clase de desgaste que solo llega cuando se comprende, a la fuerza, que los actos tienen consecuencias. Su nuevo marido es dueño de un camión de comida donde vende tacos. Viven en un apartamento de una sola habitación a unos 60 kilómetros de aquí. Muy lejos, en todo sentido, de la casa que intentó arrebatarme y de la vida que creyó que podía sostener con mi dinero y el de Carlos. A veces me pregunto si habrá aprendido algo de todo lo que pasó. Si le habrá confesado a su esposo lo que hizo, si habrá cambiado o si simplemente se volvió más hábil para ocultar sus mentiras. Pero la verdad es que ya no me importa. Hoy estoy comprometido con Sofía, una ingeniera estructural que realmente comprende lo que hago en mi trabajo. Nos conocimos en una conferencia profesional, un evento que Elena hubiera calificado como aburridísimo, pero que para Sofía tuvo valor porque aprecia la precisión y la honestidad. Nunca ha sentido la necesidad de escribirle a otros hombres a medianoche ni de mantener secretos a mis espaldas. Nos casaremos el próximo otoño en una ceremonia pequeña, rodeados únicamente de familia y amigos cercanos. Sin espectáculos, sin pretensiones, solo dos personas que se respetan de verdad dando un paso definitivo. Al inicio de nuestra relación, le conté todo a Sofía. Le mostré cada documento, todo el archivo que Anthony, el detective, había reunido. Ella lo revisó, hizo un par de preguntas, al final, me dijo, lo manejaste exactamente como yo lo habría hecho, de manera meticulosa y definitiva. Ese fue el momento en el que supe, sin dudas, que ella era la persona indicada. Mi abogado, David Romero, aún cuenta mi historia en conferencias legales. Dice que fue la ejecución más limpia de protección de activos y recolección de pruebas que ha visto en sus 30 años de carrera. Incluso escribió un artículo en una revista jurídica sobre el caso, aunque, claro, con los nombres cambiados. Anthony se jubiló el año pasado y me envió de regalo una botella de Macallan de 18 años con una nota que decía, para el cliente que nunca perdió la calma. Que todas tus futuras tasaciones sean precisas. El sheriff Williams todavía hace bromas al respecto cada vez que nos cruzamos. Me recuerda aquel día en que lo llamé para desalojar al amante de mi esposa de mi propia casa. Dice que nunca lo olvidará. Pero lo más importante de todo no fueron los bienes recuperados ni la victoria legal. El verdadero triunfo fue no perderme a mí mismo en medio de la tormenta. Nunca me convertí en ese exmarido amargado que pasa las noches en un bar maldiciendo su suerte. No permití que la rabia me transformara en otra persona. Afronté la situación como encaro todo en la vida, con cálculo, preparación y ejecución. Elena pensó que me estaba engañando, que yo era demasiado confiado, aburrido y predecible para darme cuenta. Confundió estabilidad con torpeza y calma con ingenuidad. No entendió que el adversario más peligroso es aquel que observa en silencio, espera el momento adecuado y actúa solo cuando la victoria es inevitable. Yo no destruí su vida por venganza ni por ira. Simplemente desmantelé, paso a paso, la estructura que ella había levantado sobre el cimiento de mi confianza. Cuando traicionó esa base, me limité a recuperar lo que era mío y dejarle a ella las ruinas. Hoy, la casa en la que vivimos está en venta. Sofía y yo estamos diseñando una vivienda completamente nueva desde cero. Un hogar sin fantasmas ni recuerdos amargos, libre del perfume caro que solía delatar sus engaños. A veces paso por el Starbucks donde ahora trabaja Carlos. No para burlarme, sino porque queda en mi ruta hacia algunas propiedades. Ahí lo veo casi siempre, esforzándose por sonreír a clientes que no tienen idea de que alguna vez creyó que era un empresario exitoso con su café de especialidad. Y entonces recuerdo algo esencial, tarde o temprano, la vida siempre cobra factura. No todas las caídas en la vida llegan con un gran ruido. A veces, simplemente, la rutina te va desgastando, como una gota que cae sin cesar hasta desgastar la piedra. El nuevo marido de Elena parece un hombre decente, trabajador, alguien que vive de un oficio honesto. Muy diferente a lo que ella buscaba cuando me engañaba con un empresario sofisticado en mi propia cama. Tal vez terminó entendiendo que la emoción no reemplaza la estabilidad, o quizás solo aceptó lo primero que encontró. Al final, no es mi asunto. Cuando me preguntan si me arrepiento, respondo sin dudar que lo único que lamento es no haber visto las señales antes. Cada mensaje que enviaba a Carlos, cada mentira sobre sus supuestas reuniones de lectura, cada momento que lo llevaba a mi propio lecho, no fueron accidentes, sino decisiones pensadas y repetidas. Y frente a eso, yo también decidí actuar. La diferencia es que mis pasos fueron calculados, legales, respaldados por pruebas y con resultados permanentes. Muchos creen que mi reacción fue dura,
que debí enfrentarla directamente y cerrar el capítulo de un modo más simple. Pero quienes dicen eso no entienden que la traición sostenida no se resuelve con una simple conversación. Ella tomó decisiones todos los días, y yo también. La única diferencia es que yo no improvisé, planifiqué con cuidado. Yo no quería venganza por rabia. Lo que quería era recuperar mi libertad, mi dignidad y la certeza de que nunca más permitiría que alguien me tratara como un ingenuo. Esa es la verdadera victoria, mantener la calma y responder con estrategia. Hoy mi vida ha comenzado de nuevo. Esta vez con bases firmes y con alguien que sí entiende que la confianza no es una debilidad que se explota, sino una fortaleza que se honra. Elena nunca lo mereció. Sofía sí lo hace. Y ese simple hecho marca la diferencia. Muchos confunden la venganza con ira, pero no son lo mismo. La ira nubla, la justicia aclara. Yo no arruiné la vida de Elena, fue ella misma quien lo hizo con cada mentira y cada engaño. Yo solo me aseguré de que sus acciones no destruyeran la mía. A quien pueda atravesar algo parecido, le dejo este consejo: documenten todo. Cada mensaje, cada recibo, cada señal sospechosa. No subestimen el poder de la evidencia. Busquen asesoría legal lo antes posible, organicen sus finanzas de manera limpia y transparente, no se dejen llevar por impulsos ni emociones. Mantener la cabeza fría es la mejor defensa. Rodéense de profesionales, abogados, contadores forenses, investigadores. Ellos se encargan de lo técnico, ustedes de conservar la calma. Y nunca prometan algo que no piensen cumplir. La credibilidad es la clave. Cuando la victoria llegue, no necesitan mostrarla, porque se sentirá en cada aspecto de su vida. Elena pensó que controlaba el tablero, pero la verdad es que solo era otra pieza que se subestimó a sí misma. Al final, lo que parecía sólido resultó hueco, y lo que ella creyó eterno se desmoronó. Yo, en cambio, sigo en pie, con un futuro abierto y con la certeza de que, a veces, la mejor justicia no es gritar que ganaste, sino vivir en paz sabiendo que ya no te pueden tocar.